Saludos hermanos y amigos, bienvenidos a la oración del alma. Qué gran privilegio nos concede el Señor de poder compartir como cada día a las 3 de la tarde este tiempo de oración. Orarte, mi vida toda está en tus manos, Señor. Bien, y hoy nos acompaña nuestro queridísimo pastor Freddy Toledo desde Puerto Rico. Dios te bendiga, amado, ¿cómo te sientes? Amén, mi hermano. Gracias al Señor nos encontramos bien, echando hacia adelante en altas y bajas, en pruebas y en bendiciones. Eso es así, como debe ser, como siempre digo, a todo terreno. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Amén. En todo he sido enseñado. He sido enseñado para padecer hambre, como también para estar saciado. Y es que normalmente cuando las personas están satisfechas, que tienen sus necesidades inmediatas, las tienen resueltas, muchas veces se olvidan. Nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidarnos de aquellos que tienen necesidad. Pues vamos a orar. Quiero compartir una porción de la palabra y así entramos en nuestra cadena de oración. Queremos agradecer a todos los hermanos que están unidos a este tiempo de clamor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 en adelante dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, queremos agradecerte, Padre, por esta bellísima oportunidad de poder acercarnos a ti utilizando este medio, esta plataforma. Gracias, Señor, por este ejército que cada tarde, Señor, se está uniendo a esta cadena de oración, y aquellos que nos escuchan en otros horarios también están unidos, Señor, clamando con nosotros. Qué bueno saber que tenemos un Dios tan grande, que los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero ese Dios tan inmenso, tan grande, Él también se inclina, se humilla a escucharnos y ha venido a morar en nuestros corazones a través de la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu que has hecho morar en nosotros, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos recuerda todas las cosas y el cual nos redarguye, nos guía y vino con el propósito de glorificar a Cristo. Gracias, Señor, Amén. por el pastor Freddy Toledo, por este tiempo de clamor, y que tú seas glorificado en todo, en Cristo Jesús. Amén. 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 El hecho de nosotros obedecer la palabra de Dios, la palabra del Señor es medicina, no solamente para el alma, sino también el cuerpo. O sea, todas las áreas del ser humano son beneficiadas cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos manda. Ahora, cuando el hombre camina en una ruta contraria a la que Dios ha establecido, pues entonces tendrá que sufrir sus terribles consecuencias. Pastor Freddy. Realmente la obediencia es uno de de las bendiciones más grandes que el hombre ha recibido. Fuimos diseñados para obedecer. Así es. En la obediencia nosotros podemos reflejar el carácter de Dios.
porque Dios mismo, es sorprendente esto, que Dios mismo obedece lo que Él dicta en su palabra. Ujú. Y aunque parezca ser contradictorio para muchos, donde muchos dirán, pero es propio que una persona obedezca su propia palabra, evidentemente, por eso es que se habla del ejemplo. Si alguien nos da el ejemplo de lo que establece, no puede exigir ejemplo u obediencia a otros que están fuera de él. Y Sí. esto es algo de lo que la Biblia establece. Dios es un ser, establece su palabra. De la palabra de Dios establece que es justa, que es santa, sus mandatos son buenos, ninguno de ellos escapan a la verdad. Y por esto Dios, como lo cumple, Él también quiere que sus hijos, como hijos amados, también los imitemos a Él en obediencia. Amén. Eso es así. Pues vamos a orar entonces. Desde ya usted puede dejar su petición de oración al número de WhatsApp 829-836-0088. Déjenos ahí su motivo y vamos a clamar por su necesidad, no importa cuál sea. Sabes que cuando nosotros estudiamos el carácter de nuestro Dios, su naturaleza, su persona, nos damos cuenta, a veces nos limitamos porque nosotros somos seres limitados, pero nos limitamos en pedir. El Señor dice, pedid y se os dará. Mm. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Y Llamad y nosotros, se os abrirá. y nosotros nos limitamos en pedir porque entendemos que quizás hay cosas que son tan grande para nosotros, las vemos muy inalcanzables. Y lo cierto es que para Dios nada es imposible. Mire lo que dice el Salmo 50:10. El pastor Freddy, si lo puede buscar. Vamos a hacer este programa especial hoy aquí en nuestro país, en República Dominicana. Es el Día del Trabajador, es un día festivo, pero aquí estamos en la cabina y vamos a compartir algunos versículos que yo sé que van a ser de aliento y de esperanza para cada uno. Eh, Salmo 50:10. ¿Qué dice el Señor allí? En el Salmo 50, verso 10, dice así la Escritura, porque mía es toda la, porque mía es toda bestia del bosque y me estoy perdiendo, y los millares de animales En los collados. en los collados. Ay, me Y estoy mira lo, extraviando. y mira lo que dice el versículo 11, pastor. Conozco, dice Dios, a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, oye lo que dice el Señor, versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pastor Freddy, cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios con esa conciencia de quién es Dios, que Él es el dueño y Señor de todo lo creado, como dice el texto, mío es el mundo y su plenitud. Sabemos de que todo cuanto nosotros necesitamos está en su mano. Y más aún cuando pedimos para el avance de su reino, para que su obra se extienda. Yo sé que tú has Wow. tenido mucha experiencia con Dios con relación a esto. Mira, yo recuerdo, son muchas las ocasiones en las que uno ha tenido hambre y otras donde tú no has tenido ropa. Ujú. Y recuerdo aquella ocasión donde tenía 2 pantalones, 3 camisas. Y pedí a Dios que me concediera un par de pantalones más y algunas camisas. Pues en ese tiempo empezaron a llegar a República Dominicana las llamadas remúa o los panchos, Sí. que eran ropas que la gente recogía en Estados Unidos y la vendía en Santo Domingo. Yo no sé qué pasó con unos paquetes de esos que me llegaron a mí.
con todo lo que yo necesitaba. Y llegaron zapatos. Y cuando llegaron 2 o 3 más, yo tuve que ir delante de Dios en oración, decirle, Señor, solamente te he pedido pantalones y 2 camisas. Ya para, Wow. porque Dios es abundante en misericordia. Hay una anécdota de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon venía de una familia que ellos no pertenecían a Iglesia Bautista. Y llegó un momento que su madre, luego que él ya estaba instalado como pastor en aquella iglesia que estuvo pastoreando, y le dijo a la mamá, hijo, cuando yo estaba orando por tu salvación, oré para que Dios te salvara, pero nunca le pedí a Dios que tú fueras bautista. Y se dice que Charles Spurgeon le responde, sí, mamá, gracias porque tú oraste por mi salvación, pero recuérdate que muchas veces Dios da más abundantemente de lo que le pedimos. Gloria a Así, Dios. así es nuestro Dios, más Así es. abundantemente de lo que le pedimos. Sí, porque aún en nuestro pedir, nosotros pedimos conforme a nuestro deseo y muchas veces nuestra mente limitada. Hay hermanos que le dicen, ay Señor, dame una casita, aunque sea debajo del puente, pero dámela. Porque, pero Dios es tan misericordioso que Él nos entiende. Y así como el padre entiende el barbuceo del niño, que aún el niño no sabe bien hablar y su papá ya él sabe lo que quiere. ¿Qué es lo que tú Amén. quieres, mi hijo? Y le complace. Nuestro Dios, Él, cuando nosotros le obedecemos, nos deleitamos en Él, en su grandeza, Él también se deleita en bendecirnos, en guiarnos y fortalecernos. Recuerdo que mi hijo mayor ya tiene 33. Mi hijo mayor cuando estaba pequeño, pasábamos frente a los lugares que nosotros en República Dominicana le llamamos los picapollos chinos. Sí, Y él pasaba y miraba y decía, yo como que tengo hambre de un picapollito. Ya yo entendí el lenguaje, el picapollito era el más grande que él quería. Que traía 5 piezas y lleno de, ¿cómo se llama? Se llama esto de tostones, de plátano frito. Dios ciertamente conoce el corazón y ese texto, cuando nos dice que Él sabe lo que deseamos aún antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Él lo sabe todo. Es una de las características que tiene nuestro buen Dios. hay otra cita bíblica, Pastor Freddy, que me gustaría, antes de entrar en el siguiente bloque, y está en Isaías 43, el versículo 13, y habla precisamente de esa preexistencia de nuestro Dios, la independencia de Dios. Dios no depende de nadie. Nosotros dependemos de Dios, pero Dios, ¿de quién depende Dios? Dios no depende de ningún hombre. Dios tiene vida y vida por toda la eternidad. Él es la fuente, el autor de la vida, como dice la escritura en Hechos, pero le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Entonces, en Isaías 43:13, ¿qué nos dice allí? Aquel texto nos dice, aún antes que hubiera día, yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Qué fue? Aún antes de que hubiera día, Qué yo era. fuerte ese texto. Oye, aún antes de que hubiera día, yo era, dice el Señor. No hay quien de mi mano libre y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién podrá estorbar lo que Dios decide hacer en medio de su pueblo? Nadie. Entonces, hermanos, pidamos, clamemos
Y estos textos nosotros los estamos compartiendo para incentivar a los hermanos que no importa las circunstancias que estén atravesando, vayamos ante la presencia conscientes de quién es Él, cómo Él se revela en su palabra, no con una mente limitada, porque en Dios no hay límites. Nosotros sí tenemos límites, pero en Dios no hay límites. Mm. Y Él lo expresa aquí. Y mira el versículo 11, mira lo que dice Freddy, el versículo 11. Me gusta ese texto, es corto, pero contundente. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. No hay quien salve. Solo a Dios sea toda la gloria, hermano. De verdad que nosotros caemos postrados ante su majestad a reconocer que nuestro Dios es soberano, grande, excelso sobre todas las cosas. Y Él ha manifestado su gloria en los cielos. Vamos a leer el Juan 5:26 y luego del bloque de oración entonces podemos compartir otras citas más. Juan 5:26. Cuán grande es nuestro Dios. Nos deleitamos en su grandeza, en su poder, en su majestad, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Juan 5:26 nos dice de la siguiente manera. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el versículo 20, el 24, lee desde el 24. Vamos a leer desde el 24 hasta el 28. Podemos leer esos versículos. Muy bien, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyere vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Él es el que manda. Amén. Por eso dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Amén. Y aquellos que están en los sepulcros oirán la voz y serán levantados en aquel día. Por eso el Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice tendrá vida eterna, dice tiene en presente, en este mismo instante, tiene vida eterna. Por eso la salvación es una realidad palpable, hermano, en el creyente. Amén. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y esto tú debes creerlo y debes confiar. No es de que, bueno, yo creo en el Señor, pero yo no sé realmente si soy salvo, no sé, estoy como dudoso. No, tienes que confiar, tienes que creer. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay seguridad, y hay confianza, y hay garantía. Y una de las mayores garantías que el Señor nos ha dado es su Espíritu. Amén. Él nos ha dejado el Espíritu Santo como una garantía de la herencia prometida. De manera que podemos estar seguros de que veremos su rostro.
Le veremos tal como Él es. Por eso todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Él cuando Él les llame y los levante de allí. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre tiene vida en sí mismo y así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, que nadie creó a Dios, ni nadie. Nosotros sí somos dependientes porque nuestra vida está en las manos de Él. Mm, Dependemos absolutamente del Señor. Y estamos aquí hasta un día. Estamos aquí hasta un día. Ese día señalado en su sola potestad. Por más que tú te cuides, por más que comas saludable, que hagas ejercicio, lo que dice Hebreo 9:27 se cumplirá. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. el No hay juicio. manera de escapar. Te puede mudar de estado, te puede ir de un país a otro y allí te alcanzará ese día de esa cita con Dios. Mm, Bendito Dios. Pues Pastor Freddy, vamos a orar. Yo sé amén. que de los hermanos que están ahí al alcance de nuestra voz, usted tiene muchas peticiones, innumerables peticiones, pero tenemos a un Dios que Él nos da no solo lo que pedimos, como decía el pastor, Él nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que adelante, pastor, con este primer bloque. Padre Santo, nosotros estamos conscientes de que son muchas las cosas que podemos llevar a tu presencia. Y estamos conscientes porque tú estás atento a las peticiones de tus santos, a las peticiones de los tuyos, a las peticiones de tu pueblo. Y estamos completamente convencidos de que conforme a tu voluntad, tú respondes a todas y cada una de nuestras peticiones. Qué asombroso cuando leemos tu palabra, como este Salmo 50:10, donde destaca lo que es tu carácter, donde tú dices allí que tú conoces a todas las aves. Aún tu palabra dice que tú conoces cada una de las hebras de nuestros cabellos, y ninguno de ellas caen si tú no lo ordenas. Te habla lo mismo acerca de los pajarillos, que aunque tú no eres el padre de los pajarillos, sino es el creador de ellos, nos da a conocer a través de todas estas cosas de la naturaleza en la que tú tienes todo el control, de que tú tienes el control de ella y tú la sustentas y la cuidas. Y ellos no tienen necesidad de pedirte porque no tienen un alma, un corazón como nosotros que somos conscientes para pedir lo que necesitamos y queremos. Y por esto queremos darte gracias, porque estas cosas es el fruto de tu obra, el fruto de tu palabra, el fruto de la gracia tuya en nosotros, concediéndonos la bendición de humillarnos, reconocerte, darte gloria, darte acción de gracias y pedir según tu voluntad por cada una de nuestras necesidades. Mira a los oyentes que están en el día de hoy con nosotros. Te rogamos por las peticiones de cada uno de ellos. Contesta según tu santa y gloriosa voluntad. Mira, quiero presentarte también a mi hermano Julio, esta gestión que él hará el próximo miércoles en lo que tiene que ver con migración. Te ruego que tú le abres esa puerta para que cuando él sea examinado, él pueda entender toda la conversación que va a sostener en el idioma inglés y también darle toda la capacidad del lugar para que él pueda responder a cada una de esas solicitudes, de esas preguntas, según tu propósito y gracia. Te pedimos también para que conforme a tu voluntad, nuestros corazones sean llenos de tal manera que reconozcamos quién tú eres y a quién nosotros le servimos. Y sabemos que tú tienes el control aún de aquellas cosas que son escasas para muchos de nosotros, donde tú puedes aún multiplicar las cosas que podemos tener en la cocina
para que no nos falte y poder alimentarnos y alimentar a otros. Y por esto te damos gracias. Son cosas que muchas veces uno no te pide y todo porque estamos claros y seguros de que lo que tenemos en los bolsillos nos permitirá poder tener lo que nos hace falta. Pero aún para producir los medios para sustentarnos y sustentar a los nuestros, tú eres quien nos das fuerza para ello. Gracias te damos por cada una de estas grandes bendiciones. Gracias, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, sustentador y Rey de todas las cosas, seguimos alabando y glorificando tu nombre, porque tú estás presente cuando Señor. tu pueblo clama. Amén. Y tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venimos delante de ti, oh Dios eterno, trayendo nuestros corazones. Más que nuestras peticiones, son nuestros corazones, Señor, que Sí, están Señor. rendidos delante de tu altar, que están humillados delante de tu altar, suplicándote piedad y misericordia. Quiero presentarte a mi madre. Señor, mira que ya lleva su tratamiento, ya le han dado 11 sesiones de su tratamiento y necesita este medicamento que ya ha sido aprobado, pero aún no se lo entregan. Mm. Padre de la gloria, quita las barreras, quita Amén. la oposición, Señor, para que Amén. este medicamento se lo puedan entregar prontamente. Que ella vea, Señor, la respuesta tuya de ese Dios tan grande y poderoso a quien servimos. Sí, Señor. Quiero presentarte a nuestro hermano Rickson, que ha estado muy enfermo con ameba, ha estado con ameba. Señor, Mm. pasa tu mano sanadora sobre él y sánalo. También quiero orar en este momento por los pastores, el pastor Rafael Díaz, entre otros pastores que están en la conferencia en New Jersey, para que tú les guardes, Señor, y tú les conceda tener un tiempo maravilloso, un acercamiento, una reflexión en tu grandeza y de tu poder. Sí, Señor, Señor. gracias, Padre, por tenernos con vida. Gracias por la vida. Mira estos casos que últimamente se han dado en nuestro país de hombres asesinando sus esposas. Padre, nosotros te pedimos misericordia. Ten compasión y misericordia. Amén. Recientemente un caso de un hombre que asesinó su esposa, un amante y también otra persona. 3 o 4 personas murieron y otros resultaron heridos. Y aún así este hombre no muestra señales de arrepentimiento. Mm. Dios mío, ten compasión y misericordia. Oh Dios, aún los sociólogos, los especialistas de la conducta humana, dicen que qué es lo que está pasando con la sociedad, con nuestra sociedad, que se ha tornado cada vez más violenta, donde la maldad, Señor, campea por sus fueros, donde hoy Dios, el mal, la violencia, la delincuencia, parece haber ganado la batalla. Pero sabemos, Señor, que la batalla es tuya, que tú eres el vencedor y que Amén. nosotros estamos de tu lado, Padre, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que tenemos una lucha espiritual permanente, Señor. Ayúdanos y socórrenos. Sí, Señor. Necesitamos la intervención tuya en nuestras familias, en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, pues vamos a continuar entonces compartiendo algunos textos bíblicos más. Por ejemplo, Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, si lo puede buscar. Y vamos a ir comentando estos versículos y luego levantando clamor a Dios.
con una conciencia clara de a quién nosotros clamamos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pienso que una de las cosas que el ser humano menos Sí. entiende, y pienso que porque medita poco en eso, es acerca de la personalidad eterna del Verbo de Dios. Ujú. Cuando Jesús llama a la gran comisión luego de su resurrección, en los evangelios se encuentran directrices que Jesús da a los discípulos antes de que se lanzaran a la gran comisión. Y en el libro de los Hechos, aún habían, cuando ya se dan algunos detalles de todo lo que se le había dicho, una de las cosas que Jesús le dice a los discípulos es que no se vayan de Jerusalén hasta que no se hayan investido de poder desde lo alto, o sea, hasta el día que el Espíritu Santo descendiese, evento que aconteció el día en que se celebraba aquella famosa fiesta judía llamada la fiesta de las semanas o la fiesta de los 50 días o como se le llama en griego, la fiesta de Pentecostés. Y uno de los detalles que da acerca de lo que Cristo le dice es lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pocas veces escuchamos hablar sobre ese texto. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice toda potestad? Y si nos vamos literalmente a lo que dice que todo el poder lo tiene Jesús. Ujú. Alguien me preguntaba hace un par de semanas, conversando con un pastor, un amigo pastor de allá del área de Atlanta, Georgia. Él me preguntaba sobre un texto, le decía que no entendía que cómo era que Juan vio a quien estaba sentado en el trono en el día del juicio, si Dios es un ser invisible. Mm. Entonces, cuando mirábamos el texto, vimos esos textos donde dice que Dios entregó al Hijo toda autoridad. Y entre ellos el texto que se leyó hace poco de San Juan 5, 24 al 28. Cristo se le concede toda la autoridad de juzgar porque es el Hijo del Hombre y Él es el que se ha sentado en el trono. Apocalipsis 4 luego da unos detalles con relación a que los cuatro seres vivientes dicen que Juan vio a uno sentado en el trono Sí. y dice, pero no se ha hallado el que ha sido digno de abrir el libro o de tomar los sellos. Ujú. Y hay un detalle de interés que da en ese capítulo 4, y es que Juan dice que él vio a quien estaba sentado en el trono, pero no tenía aspecto de persona, Wow. sino que tenía el aspecto de brillo. Dice que él vio al que estaba sentado, que tenía el aspecto como cornalina, es decir, de una piedra brillante. Y dice que ese que está sentado en el trono toma el rollo y lo entrega en la mano al cordero. Y ese pastor preguntaba, ¿y quién era ese que estaba ahí? Mm. Digo, ahí está sentado Dios, Ujú. pero da un detalle. Tiene el aspecto de algo brillante. Y es un lenguaje, Juan está utilizando un lenguaje puramente humano en el libro de Apocalipsis para que nosotros podamos entender las cosas que le fueron mostradas. Sí. Y allí él ve, el que está sentado en el trono con el aspecto era como una piedra brillante o como el brillo de una piedra. Aquel que le dijo a Moisés, cuando Moisés le dice, permíteme ver tu gloria, y le dice, yo te meteré en la hendidura de la peña, verá mi espalda. Moisés lo que vio fue un Hombre. brillo enorme, como el pueblo de Israel vio allí en frente, mientras estaba frente al monte Sinaí, que allí lo que había era una nube oscura y Dios llamaba constantemente a Moisés a que entrara en la nube porque Moisés no veía a quien le hablaba en la nube, ni el pueblo vio a quien le habló porque Dios es espíritu, pero se muestra como un ser de luz, como así lo revela la escritura. Dios es luz, como lo dice en Primera de Juan. Sí. Bien, estamos de vuelta con ustedes, mis amables oyentes, hermanos y amigos. Seguimos en este tiempo de oración, la oración del alma, nuestro tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Bien, en la cita bíblica que hace un momento les había anunciado, que es Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1,
Vamos a leer desde el versículo 16 al, al 20. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, 16 al 20. Si el pastor Freddy lo puede leer. Colosenses 1, 16 al 20 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así la que están en los cielos, en la tierra, como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Wow. Bueno, este texto, de verdad que hay mucha tela por donde cortar. Pero lo primero que podemos decir, hermanos, es que Dios no solamente es nuestro creador y el creador de todas las cosas, como dice el texto, visibles e invisibles. Hay muchas cosas que nosotros no vemos, como yo no sé si tú recuerdas un programa de televisión que se llamaba Ver para Creer. Ver Sí. para creer. Sí, o sea, dando a entender que yo tengo que ver para luego creer, pero hay muchas cosas que están creadas que no están a simple vista. Por ejemplo, hay microbios, hay bacterias que nosotros no la vemos a simple vista y son reales los que estudian este tipo de partículas a través de microscopios. Saben que hay un mundo de bacterias, de virus que están ahí y que son reales, pero nosotros, por el hecho de que no la vemos, no, yo no creo que eso existe. Nadie vio con sus ojos el virus del coronavirus. ¿Nadie lo vio? Y ese virus durante 2 años ha controlado mente, corazón y la salud de muchas personas. Entonces Dios es el creador tanto de lo visible como de lo invisible. Mm, Pero no solamente es el creador, sino que como dice el versículo 17, que por él todas las cosas subsisten hasta el día de hoy. Él es quien mantiene cada molécula de este mundo, de este universo. Él es quien lo mantiene. Él es quien sostiene, quien le ha dicho al mar, hasta aquí llegarás. Él es quien ha puesto un orden, envía la nieve, envía la lluvia, envía la sequía. Él es quien hace todo esto. mm, Y no solo eso, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. No sé si tú has escuchado incluso hasta pastores diciendo, no, porque mi iglesia, no, porque yo tengo una iglesia. Hermano, usted no tiene iglesia, es iglesia del Señor. Amén. Él es la cabeza. Bienaventurados somos nosotros que el Señor nos ponga a servir en su iglesia. Amén. Bienaventurados somos nosotros que Él nos coloque a estar en su servicio, Freddy, Pastor Freddy. Y a mí me agrada eso que tú mencionas de que mi iglesia, cuando Jesucristo dice, cuando se escriben las cartas del Apocalipsis, arrepiéntete, Ujú, pues si no vendré pronto a ti ujú. y quitaré el candelero de su lugar, indicándonos que la iglesia existe, Wow. porque Cristo está ahí presente. Si Cristo no está allí presente, esa iglesia dejará de ser.
se convierte solamente en una organización, no en un organismo. Porque la iglesia es un organismo porque tiene vida. Amén. Esa vida es Cristo, que está en medio de su iglesia. Bueno, en Apocalipsis, cuando Juan vio los 7 candeleros de oro, fíjate algo que dice que él vio a uno, que sus cabellos eran blancos como la nieve, Mm, sus ojos como llama de fuego. Pero este personaje que vio Juan dice que estaba en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros, luego explica el pasaje que representan las 7 iglesias, o sea, su iglesia, ujú. dando a entender de que Cristo está en medio de su iglesia. Él está en el centro de su iglesia y él conoce a los que son suyos. Amén. El Señor conoce a los que son suyos. Recuerda el texto final de Apocalipsis, donde hablando precisamente de Jesucristo, quien sustenta la iglesia, dice que allí no hay lumbrera, Mm, porque el Cordero es quien las alumbra. el Cordero. Wow. Impresionante. Mira lo que dice entonces el versículo 18, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto Amén. agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nadie más pudo haber hecho esto, solamente Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Por cuanto le agradó al Padre, Gloria a Dios. porque el Padre le agradó así. Hermanos, recuerden cómo leíamos en Isaías que Dios, todo lo que se propone hacer, Él lo hace y nadie lo puede estorbar. Amén. Nadie lo puede estorbar. Solo a Dios, solo a Él, sea toda la gloria por todo lo que Él hace en medio de su iglesia. Vamos a leer entonces Mm, otra cita, que es precisamente la cita que tú mencionabas de Apocalipsis, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 5. Recuerde que Juan estaba en la isla llamada Patmos, la isla de Patmos, y estaba allí desterrado por causa de la palabra de Dios, estaba prisionero, y allí el Señor le manda esta revelación, que es lo que significa la palabra Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación o correr el velo, correr la cortina. Y Dios le muestra a Juan las cosas que son y las que sucederán después de estas. Se las envió por medio de su ángel. La revelación de Jesucristo que Dios le dio y se le envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que estaba allí en el día del Señor. Y Juan estaba allí y dice que cuando Juan vio aquel que estaba en medio de los 7 candeleros, él cayó como muerto. mm. Cayó como decimos aquí, como un zapato. Cayó como muerto. Bendito sea el Señor. Versículos 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Pero aquí el pasaje que habíamos mencionado es el capítulo 4, mejor dicho, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 1, si el pastor Freddy nos puede ayudar ahí con la lectura.
para entonces tener el último bloque de oración. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y las... Para un momentito ahí, Freddy. Oye, cuando nosotros leemos este pasaje y lo leemos, y muchas veces no prestamos atención a los detalles, no prestamos atención a los detalles que nos muestra el texto. Cuando Juan vio esta puerta abierta en el cielo, dice, la primera voz que oí, Mm, como de trompeta. ¿Usted ha escuchado un sonido de la trompeta? El sonido de la trompeta es un sonido ensordecedor. bastante, Usted qué músico lo sabe. bastante. Y era semejante, o sea, Juan está describiendo de que la voz del que le hablaba era una voz como de trompeta. Ahí hay un símil, una comparación, como similar al de una trompeta. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las trompetas se utilizaban para convocar al pueblo. Eran instrumentos también para la guerra, pero también representa autoridad. Esa voz como de trompeta es una voz de autoridad que le dijo, no, por favor, si tú quieres sube, ven, no, no, sube acá. Una autoridad que le está hablando, no es cualquier cosa. Entonces dice que él escuchó la voz del que estaba hablando con él y le dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sabe que hay un detalle con relación a ese sonido, esa voz como de trompeta. Hay un detalle que se da en Éxodo capítulo 19, y es que cuando Dios convoca al pueblo de Israel para darle el pacto, los 10 mandamientos, Moisés da un detalle cuando escribe y dice que oyó el sonido de la bocina, Hmm, que es traducido también como la voz de la trompeta. Es decir, ¿quién hablaba allí? El mismo Dios. el mismo Dios, el mismo Dios. Sigue leyendo aquí, Freddy. Te quedaste en el versículo 2. Dice el verso 2, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era tenía un rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. ¿Qué texto? Hermano, mire, la verdadera adoración es nosotros reconocer al que está sentado en el trono y aquel que es digno de toda gloria. Amén. Fíjate que lo que Juan vio, dice que él vio a uno sentado en el trono. A pesar de que él da los detalles de los 24 seres vivientes que depositan sus coronas delante de él, pero el punto central, el enfoque principal es aquel que está sentado en el trono. Amén. Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado. Adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, que tiene vida en sí mismo, que nadie le dio la vida ni nadie se la quita porque él ha existido por siempre. Amén. Quien no tiene principio ni fin, es eterno, hablando de la eternidad de Dios. Y en el versículo 11, aquellos 24 ancianos reconocen a ese Dios creador. Dice que Él creó todas las cosas. Y esto está muy relacionado al texto que leíamos en Colosenses, que Él creó todas las cosas visibles e invisibles para su gloria, para el deleite de su gloria. Dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Freddy, tú y yo estamos vivos porque Dios lo quiere así. Amén. Por su voluntad existen y fueron creadas. Oye, nada se mueve, nada se mueve. Aquí viene todas las tardes un colibrí y se posa en una de esas flores. Y yo me quedaba observando las veces de las alas del colibrí, la rapidez de esas alitas que son imperceptibles, o sea, es tanta la rapidez que mueven las alitas que tú no logras verlas. Y yo digo, un pajarito tan pequeñito y tiene esa energía, tiene esa velocidad, tiene esa rapidez. Y cuando tú te acercas quizás para espantar, hace así y se va de tu lado rápidamente. Tienes que le da esa agilidad. Dios, Amén. todo lo que existe, todo lo que respira, es porque Él lo quiere así. Amén. Y uno se va más lejos, Pastor Freddy, se va más lejos. Aún los delincuentes, aún aquellas personas que están sin Cristo, que no tienen esta verdad, no conocen a Dios, no saben quién es Él. Sin embargo, estas personas duermen, se levantan, comen, hacen sus actividades. Muchos no están pensando en Dios, pero Dios los tiene con vida por su misericordia. Por su misericordia, concediéndole la oportunidad de que se arrepientan de sus pecados y que vengan a Él postrados delante de Él. Pastor, adelante. Amén. Hay un texto de Hechos, capítulo 17, donde dice que Dios
ha creado todo el linaje de los hombres para que de alguna manera busquen a Dios. Amén. No existe hombre en este mundo por casualidad. La intención de que hayan ser humano en este mundo no fue para que la tierra fuese llenada y ya, sino desde un principio la intención de Dios fue con Adán y Eva llenar este mundo con hombres y mujeres diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Pero tras la caída de Adán, el mundo se llenó conforme al plan de Dios, pero todo lo que nacimos después de Adán y Eva, nacimos muertos en pecado, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Pero gracias a Dios que envió a Cristo, el que ha traído vida eterna y en abundancia para todo aquel que lo recibe. Amén. Pues vamos a orar, vamos a este último clamor. Pastor Freddy, vamos a orar principalmente por nosotros al exponernos a estas verdades de la palabra de Dios. No nos queda otra cosa que caer de rodillas delante de su presencia Amén. y decir, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Amén. Aquí el protagonista, el guionista, el personaje principal, el centro de nuestra adoración es Cristo. Amén. A pesar de todos los detalles que menciona el texto, el enfoque principal es aquel que está sentado en el trono. De manera que ni los músicos, ni las voces más melodiosas, nada ni nadie es digno de atención, sino solo Cristo. Amén. Él es el centro. En la adoración, Él es el centro. Adoremos a aquel que está sentado en el trono. Todo lo demás, hermano, arena es. Amén. Polvo es. Somos polvo. El único grande es el Señor. Así que adelante Amén. con esta oración, que Dios nos ayude a depender de Él, podamos vivir a la luz de su palabra. Amén. Señor, en tu palabra tú enseñas que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de manera que nadie en este mundo tiene excusa. Y qué bueno que tú presentas por medio de tu palabra todo lo que es tu grandeza y el motivo de la adoración de todo hombre, quien eres tú mismo. Miren este libro de Apocalipsis, cómo se describe tu persona. Alguien sentado en el trono con semejanza a una piedra, con un brillo enorme. Y sobre ese que está sentado en el trono es donde Juan hace el señalamiento a quien debemos observar y adorar. Mira que esta tu palabra presenta que los 24 ancianos y los seres vivientes te adoraban, y dice que día y noche no cesan de dar gloria y honra y alabanza a ti, porque tú eres el único digno de recibir estas glorias. Te pedimos, Señor, que tú nos dé la gran bendición de poder entender estas cosas y vivir conforme a estas cosas que tú mencionas en tu palabra. Danos la gracia de que hombres y mujeres te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Danos la gracia de nosotros ser en tus manos, portavoces de tu palabra, por medio del cual se escuche el testimonio del nombre de Jesucristo y hombres y mujeres vengan a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdanos como iglesia a adorarte en espíritu y en verdad, viendo las enseñanzas de tu palabra y queriendo imitar, hacer las cosas que tú nos mandas en tu palabra en la forma apropiada en la que a ti te interesa que te adoremos. Enséñanos, Dios bendito,
Enséñanos a tener un corazón humilde y a humillarnos, a reconocerte y a entender que tú eres el Todopoderoso, que tú eres quien gobierna, que tienes control de todas las cosas. Y así, Señor, ayúdanos, como tu palabra también lo enseña, a deleitarnos en ti. Y entendemos por lo que dice tu palabra, cuando tu palabra enseña, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ayúdanos a deleitarnos en ti y conforme a tu gracia, a tu voluntad, ver la respuesta a cada una de nuestras peticiones. Gracias por este tiempo donde hemos visto tu palabra, donde ella de una u otra forma impacta nuestros corazones. Y tú conoces, Señor, a todos los que están oyendo en este momento esta transmisión por medio de las redes. Y te ruego por cada uno de ellos, incluyendo los que no te conocen, para que tú les alcance, para que tú transformes su corazón de piedra, para que sean en tus manos instrumentos de tu gracia, para que encuentren en Cristo aquel quien puede hacernos trofeo de su gracia, perdonando sus pecados y nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida, nuestros nombres, activarlos para que en todo momento estemos viviendo haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, ayúdanos a meditar en esto, a reflexionar constantemente en esto, a que nuestros corazones se levante gloria y alabanza a tu santo nombre. Amén, Señor. Gracias por nuestro hermano Jonathan, gracias por la emisora, gracias por el sustento que tú entregas para que diariamente este programa sea llevado a cabo. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos para ser fieles, fieles a ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. 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 Gracias por su sintonía, queridos oyentes. Permanezca ahí con nosotros. Hay mucho más en nuestra programación.